Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Todos, pues David que está aquí conmigo y los que estén viendo pues la grabación. Bueno, la semana pasada uno de de sus compañeros, creo que no me acuerdo si David estaba acá, estuvo presentándonos su proyecto y pues prácticamente organizó todo. Bueno, voy a dejar aquí de compartir pantalla para mostrarles primero algo, pero pues para que no, pues para tenérselos ya listo en esa parte. Él nos mostró pues cómo realizó pues todo su proyecto con la parte pues que nos corresponde. Les voy a mostrar nuevamente donde tenemos el foro, donde tenemos que entregar la siguiente actividad. Espera un momentico, yo abro aquí esto y me ubico exactamente en la tercera unidad y en el foro correspondiente. Tenemos el foro, ya que les voy a compartir esto en la pantalla para pues recordarles, porque pues la semana pasada aquí está, aquí en el foro, ustedes pueden encontrar, nuevamente les recuerdo, pues ya van dos personas que entregaron el proyecto, pues yo les voy a ir pues calificando aquí. Juan José, incluso él lo mostró, pues, o sea, hizo la presentación aquí en vivo y en directo. Y aquí está otro estudiante que también presentó, entonces pues ya les voy a calificar pues a ellos dos. Aquí está la guía. Recordemos entonces que esa guía tiene el contenido. El contenido pues como tal, si ustedes le dan clic aquí al botoncito, pues tiene un contenido que ustedes pueden tener en cuenta. Perdón, aquí voy a copiarlo. Aquí nos muestra pues el contenido de la unidad, que hayamos visto lo que son los procedimientos almacenados, las funciones, los triggers, y aquí seguiríamos pues con transacciones y cursores. Entonces aquí está los videos explicativos paso a paso, transacciones primera parte, segunda parte, tercera parte, todo muy, pues las transacciones siempre son un poquito complejas, entonces está explicado paso a paso para que ustedes vayan siguiéndole el paso pues a esto, ¿cierto? Vayan siguiendo pues poco a poco a esto y lo hagan para cada uno de los proyectos que ustedes están desarrollando. Y por acá está la parte de cursores. Esta sí es de un video pues de YouTube. Está ahí bien explicadito y pues, o sea, es bueno pues que ustedes lo vean. Lo de cursores pues es muy bueno que ustedes lo conozcan, pero no es muy bueno pues aplicarlo porque, bueno, hay formas más rápidas de hacer los ejercicios sin tener que usar cursores, o sea, con instrucciones SQL pues masivas, tal como lo mostró el joven o el compañero de ustedes en la clase anterior. Entonces, esta parte para que ustedes la tengan en cuenta. Si ustedes se fijan en el documento, ay, se me perdió, aquí está la guía, ¿cierto? Entonces aquí muestra pues lo que nosotros pues ve el contenido. Aquí está el ejemplo de las transacciones y aquí ustedes lo pueden bajar. Y entonces aquí lo que se pide para la siguiente reunión, que es pues para la siguiente entrega. Se entrega el modelo de entidad relación en imagen y el script de la base de datos, un proceso con transacción y que devuelva la transacción si ocurrió un error. Transacción, recordemos, pues ahorita vamos a volver a repasar las transacciones, ¿cierto? Hoy vamos a repasar, a estudiar, a mirar pues lo que es las transacciones y los cursores y la otra semana pues haríamos todo lo otro, ¿cierto? Lo vamos a hacer como, o la otra semana no, puede ser el próximo jueves, ¿cierto? O el próximo martes, vamos a ver. En todo caso, la idea es que entregar el modelo de entidad relación en imagen y el script de la base de datos, un proceso con transacción y que devuelva la transacción si ocurrió un error. O sea, si no se pudo hacer la transacción. O sea, cuando hacemos una transacción es que estamos hablando de que se modificó la base de datos, ¿cierto? O sea, se modificó una tabla, se insertó registros en bases de datos y tiene que hacerse o toda la transacción o ninguna, ¿cierto?
También la cuestión de un cursor que recorra los valores e indique un resultado. Realizar bien este proceso y también hacer esto mismo que se hace con un cursor, hacerlo con una sola instrucción SQL. O sea, todo lo que se hace en cursor se puede hacer también con una sola instrucción masiva. Bueno, luego hacer una función que devuelva una tabla. Esta parte sí es para que ustedes la investiguen. La investiguen, pero la vamos a ver de todas maneras. O sea, no está dentro de del contenido pues que tenemos. Toda esta parte de la función, del stored procedure, realizar un backup y cómo funciona la seguridad en SQL. Toda esta parte la vamos a ir viendo pues entre esta semana y la próxima. Entonces aquí una función que devuelva una tabla, que incluso está explicado en el documento. Ahorita vamos a mirar el documento del joven y ahorita vamos a mirar un ejemplo pues de estas dos primeras. Un estudio procedido con parámetros de entrada y salida y realizar el backup de la base de datos, explicar cómo funciona la seguridad en SQL, porque en SQL pues tiene que haber todo lo relacionado con seguridad. Entonces, aquí ustedes pueden observar, permítanme un momento. Ay, bueno, pensé que iba a estornudar, pero nada. Bueno, entonces aquí en el foro pues final pueden también ustedes guiarse por el video de la semana pasada y también por la entrega que hizo este joven. Esta también es una forma de que ustedes les puede servir para guiarse. Él hizo aquí una presentación en PowerPoint y hizo también la entrega final de ese ejercicio. Entonces ustedes pueden, esta partecita también está muy interesante, muchachos, y pueden ustedes tomarla también como ejemplo. Pues esto lo voy a mostrar antes de hacer pues el ejemplito que vamos a mirar. Entonces aquí él hace la presentación, incluso de su proyecto. Miren, esta es la parte que nosotros queremos que ustedes hagan, muestren el modelo de entidad-relación. Bueno, él aquí lo que sí le faltó fue mostrar pues el modelo relacional, pero él lo mostró pues en clase, lo mostró en el video pues que hizo. Entonces aquí hizo lo de la transacción. Acuérdense pues que la transacción es usar el begin transaction y el commit transaction y el rollback para garantizar la integridad de la base de datos. ¿Cierto? Entonces, el objetivo sobre todo de la transacción es que es que si hay que insertar o modificar varias tablas, se modifiquen todas o no se modifique ninguna. Y él lo hizo pues con un registro correcto y con otra con un error. Eso es lo que necesitamos que ustedes, cada uno de ustedes lo haga. Que lo hagan con un registro correcto y con un error para generar el error o que fue exitoso pues la transacción, ¿cierto? Entonces, él mostró aquí lo de la transacción, mostró también lo del cursor, recorrió recorrió todo el registro y también la versión equivalente en una sola instrucción, ¿cierto? Son las dos cosas, hacerlo con el cursor y otra con la versión equivalente de todo el cursor. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Punto 3, que devuelve una tabla con un usuario, devuelve una tabla o sea, una función que devuelva una tabla, ¿cierto? Entonces, él hace aquí la función para eso. Ustedes pueden guiarse entonces por este ejercicio que está pues bien hecho. Cuarto punto, lo estoy procedido con parámetros de entrada y salida, que de hecho, pues, el que vamos a hacer de transacción tiene entrada y salida, entonces se pueden guiar también por el que vamos a hacer hoy, también por este. Punto 5, hacer el backup y la restauración, entonces él la hizo con código, hizo el backup y luego, ¿qué es el backup? El backup es la copia de una base de datos, ¿cierto? Y luego restauró esa base de datos, pues, como tal. Y la parte de seguridad, pues en SQL Server, cómo se maneja la seguridad, los permisos de lectura, de escritura y de propietario, ¿cierto? Permite controlar el acceso y proteger los datos.
Aquí está la presentación que hizo el joven, el compañero de ustedes. Y aquí está la entrega de ese foro con el cual ustedes también se pueden guiar. Él colocó aquí el planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos específicos. Bueno, él colocó pues como todo lo que ha hecho pues durante todo el semestre. Todo esto pues no se estaba pidiendo, pero él lo colocó. La creación bueno, esto sí es muy importante que ustedes lo hagan, o sea, la creación de las tablas, el modelo relacional, ¿cierto? Eso también lo pedimos. Y el script de cómo se hicieron las tablas. Y al final, pues, mostrar la parte de transacciones. Ese está acá, ¿cierto? Es el aquí. Coloco aquí el begin transacción. Aquí las validaciones de que existan las claves foráneas. Y aquí insertar en empresa. Bueno, la base de datos de él pues era muy pequeña, entonces aquí solamente podía insertar pues en una tabla. Pero la idea es que si ustedes tienen registros de más de una tabla, que se puedan insertar todas o no se pueda insertar pues ninguna, ¿cierto? Pero aquí está pues la transacción, ¿cierto? Aquí está el commit transaction y el begin catch, por si de pronto hay un error, entonces mostrar de que hubo un error pues cuando se iba a hacer, que no se pudo hacer pues toda la transacción. Y aquí está la ejecución del stop procedure con la transacción, ¿cierto? Eso es lo que ustedes, la idea es que mostremos eso pues que lo mostremos eh, en el video que ustedes van a hacer, ¿cierto? Aquí está lo del cursor, él lo muestra acá. Mire, él crea aquí el cursor, él hace el stop procedure con unos parámetros, crea un cursor que recorre los usuarios, en este caso pues un usuario. Esta es la instrucción SQL con la cual se crea el cursor, ¿cierto? Aquí abre el cursor, mire que aquí pues estamos declarando estas variables que son los parámetros, así, aquí se declara el cursor, ¿cierto? Aquí lo abre y aquí coloca cada uno de los, va recorriéndolo uno a uno, o sea, recorre toda la tabla de usuario y lo va colocando en estas variables, ¿cierto? Va colocando el ID del usuario y el nombre. Y luego hace un ciclo para ejecutar una acción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, en el cursor nos dice qué es lo que hace. Es muy importante que ustedes hagan eso. El segundo es un cursor, entonces aquí qué hace, recorre los usuarios con un cursor. Por cada usuario calcula la cantidad de préstamos, muestra un mensaje personalizado. También se muestra la versión equivalente con una sola consulta. Entonces aquí que haya pues como es enunciado después de cada una de las cositas de lo que ustedes hagan, ¿cierto? Entonces es muy importante que coloquen para uno tener claridad de qué se va a hacer, ¿cierto? Aquí se hace un ciclo mientras haya elementos en el cursor, entonces se calcula la cantidad de préstamos del usuario actual. Y aquí es para saber si la persona tiene préstamos o no tiene préstamos, porque esto es una cuestión de préstamos de bicicleta. Entonces, si los préstamos son cero, si este usuario, mire que aquí cuenta la cantidad de préstamos, ¿de quién? Del usuario que tenemos en dónde, que tenemos acá, pues que hemos obtenido del cursor, ¿cierto? Miren que todos los datos lo pusimos aquí en el cursor. Entonces, si tiene préstamos igual cero, entonces imprime que no tiene préstamos. Si tiene uno, entonces imprime que tiene uno. Y si no, imprime la cantidad de préstamos pues que tiene, ¿cierto? La cantidad de préstamos que mire que lo está almacenando aquí en esta variable que se llama total préstamos, ¿cierto?
Y aquí se cierra, aquí se termina el ciclo, se cierra el cursor y libera memoria. Este es para liberar memoria. Esta es la instrucción donde por cada uno de los usuarios que él tiene acá, él va verificando si tiene o no tiene préstamos, ¿cierto? Es decir, este es el cursor, lo abre, coloca los datos en estas variables que tenemos aquí, que han sido declarados con antelación. Mire que ID usuario, nombre usuario se declaró acá, y total préstamos que se usa más adelante, también se declara, ¿cierto? Entonces aquí dice calcular la cantidad de préstamos del usuario. Lo calcula en esta variable que aquí se definió, la había definido con antelación aquí, por un préstamo donde el ID usuario es igual a que al usuario que hemos identificado acá. Entonces muestra los datos personalizados. O sea, por cada uno que va recorriendo va obteniendo la cantidad de préstamos. Pero eso mismo yo lo puedo hacer sin cursor. O sea, yo puedo hacer una instrucción SQL donde por cada usuario hago un agrupamiento, ¿cierto? Hago un group by. Por cada usuario cuento la cantidad de préstamos que hay, ¿cierto? Si es 0, en el caso de que es 0, entonces sin préstamo. En el caso de que es 1, es un préstamo. En otro caso, hay que colocar pues varios préstamos y aquí se muestra el total, ¿cierto? Por un usuario hace un inner join, aquí sí debería de ser pues recuerden que el left join muestra lo que hay en una tabla y que también está independientemente de si está en otra o no. Aquí se recomendaría mejor hacer un inner join porque son entonces las que están en las dos, tanto en préstamo como en usuario, ¿cierto? Porque va a mostrar por cada usuario. Claro que no está mal tampoco con este left join, porque de todas maneras mostraría las que están independientes si es un usuario que tiene préstamos o no, ¿cierto? Pero aquí lo que está haciendo es que está agrupando por el nombre del usuario y está mostrando la cantidad de préstamos y está ordenando por total préstamos, ¿cierto? Entonces, en la reunión de la semana pasada, él mostró mostró los resultados. Para cualquier duda, pues esto les puede también servir a ustedes. Y aquí hace la ejecución del stop procedure y la ejecución del stop procedure, pero miren que esta instrucción permite hacer lo mismo que el cursor y es mucho más rápido hacerlo así que hacerlo con un cursor. Entonces, para que ustedes vean pues ahí como la diferencia. Ah, bueno, ¿cómo están Carlos y Brian? Buenas noches, bien, gracias. Usted. Profe, Ah, buenas. muy bien, muchas gracias. Ustedes que estaba mostrando después lo que hizo uno de sus compañeros la clase pasada. Cuéntenme ustedes cómo van con las actividades, con lo que hay que entregar. ¿Todavía no han empezado o sí? Con este último foro, profe, no. Estaba haciendo unas cositas, incluso le mandé un video de algunas cosas que me hacían falta del foro anterior, del número Ah, 2. sí, ahorita ese lo miro ahorita, sí. Sí, sí, Y en sí. mi caso, Exacto. profe, el foro ¿Cómo, final Carlos? todavía, en mi caso, el foro final todavía no lo he terminado, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces, le estaba diciendo, perdón, le estaba diciendo que uno de sus compañeros, la clase pasada, pues mostró todo el ejemplo de lo que había que hacer y que se pueden guiar por eso. O sea, se pueden guiar por varias cosas. Se pueden guiar o por lo que hay aquí en transacciones y cursores, que aquí pueden ver cómo se hace la transacción. Con estos 3 videos lo pueden adelantar, bueno, y ahorita pues les muestro lo que contiene, ¿cierto? Aquí está el ejemplo y aquí está lo del manejo de cursores, ¿cierto? Que en la guía aquí pues está también el ejemplo. Entonces hay que entregar el modelo de entidad, relación, imagen y el script de la base de datos, el proceso con transacción que devuelva la transacción si ocurrió un error, el cursor y esta partecita de acá
pues es como, es de investigación, pero lo vamos a estar viendo pues en esta, pues sobre todo esta parte la vamos a ver en la próxima semana, pues, porque sí, porque tenemos que, pues estamos a 11, el 18, la idea es entregar esto, lo que ustedes van a entregar, más o menos el 24, y vamos a hacer como un cuestionario. Un cuestionario, pero que no va a contener pues este tema de lo que estamos viendo hoy, pero sí vamos a hacer un cuestionario el 17. Es más o menos el 16 o el 17, un cuestionario que pues vale muy poquito, es pues como una evaluación, pero no es difícil, ¿cierto? Entonces yo se la estaré colocando pues en esa fecha. Profe, Sí. de esas partes que que reseñaste que es para consulta, ¿es consultar y presentar respecto a eso o también hacer las ejecuciones dentro de la base de datos? Ah, no, es claro, es ejecutarlo, obviamente, sí. Hacer la función, una función que devuelva una tabla, un stop procedure con parámetros, entrada, salida. De hecho, el joven lo hizo, él ya hizo todo todo lo hizo porque es que esto es muy sencillo, o sea, de, no es difícil de hacerlo y lo vamos a explicar pues también acá, ¿cierto? Pero él lo hizo lo consultó, porque es que eso es lo que nos va a tocar hacer cuando estemos pues trabajando. Todo no se lo van a dar a uno, sino cierto, sino que es que hay que investigarlo, pero también lo vamos a ver en la próxima reunión pues de la otra semana. Entonces, para la transacción, pues como les digo, pueden ustedes mirar acá en ay, ¿dónde es que está? Ah, estás en el otro, aquí. Eh, Pueden ustedes mirar la presentación de él y la entrega final de él, ¿cierto? Y el video pues explicativo de la semana pasada. Bueno, ya le mostré pues la transacción y el cursor pues que hizo el joven, el compañero de ustedes. Entonces, lo que habíamos dicho, vamos a hacer un repasito aquí de lo que es la transacción, ¿cierto? Bueno, que a propósito, esto no está, pues, para recordarles, pero recuerden que hay un video explicativo paso a paso de cómo hacerlo. Profe, le hago Esa una tra- pregunta. ¿La fecha Sí, límite de entrega o la fecha de entrega del foro final es? aquí lo vamos a ver. Permíteme en un momentico. 23 de noviembre. Listo, profe. Gracias. Sí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo de la transacción? La transacción es hacer todo o nada. O sea, una transacción son operaciones que se realicen, ¿cierto? Y que tiene que cumplir con estas propiedades, ¿cierto? De atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad, ¿cierto? La sentencia que utiliza para indicar el comienzo de una transacción es begin trans y para terminar es commit trans. Y se debe de verificar que se haga todo o que no se haga nada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una transacción, por ejemplo, una inserción en una base de datos, en una tabla, eso de por sí ya es una transacción, ¿cierto? Porque no se va a hacer una transacción a medias, por ejemplo, en la tabla de préstamo. No se hace a medias, sino que se hace o todo o se inserta todo, pero no se va a insertar, pues, en este caso solamente en el, solamente, por ejemplo, la fecha, ¿cierto? Sino que se inserta todo. O sea, de por sí, una inserción como tal es una transacción, ¿cierto? Pero si yo voy a insertar dos instrucciones, dos registros, por ejemplo, aquí estoy insertando en préstamo y en préstamo libro, porque aquí tenemos esto de préstamo y si vemos el modelo, el diagrama como tal de esta basecita de datos,
pues esto tiene un encabezado y tiene un detalle, ¿cierto? Esto tiene aquí un encabezado y tiene un detalle. Entonces, si voy a insertar un préstamo que se hizo de un libro, yo tengo que insertar el encabezado y el detalle juntos, pero no puedo insertar el encabezado y el detalle no insertarlo. Tiene que ser o los dos o ninguno, ¿cierto? Porque si no me queda coja la base de datos. Si se inserta esto y resulta que se fue la luz en el momento en que se estaba haciendo el detalle préstamo, entonces quedaría con la información del usuario y de la fecha de inicio, pero no quedarían la información de cuáles fueron los libros que se prestaron. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta, pues, que se debe tener en cuenta hacer todo o nada. O sea, o se insertan las dos partes, o si hubo un error, se debe devolver la transacción. Se insertó ya acá, y cuando se iba a insertar acá, se fue la luz o hubo algún problema, pues, alguna situación. Se insertó esto y este no. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Devolver la transacción. O sea, este préstamo que se había insertado, hay que devolverlo. O sea, debe quedar como si no hubiera habido ninguna inserción, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo que se tiene, que se inserta o los dos, en este caso, pues particular, ¿cierto? De préstamo y detalle de préstamo, que por lo general ahí es donde se hace una transacción, o no se hace ninguno, ¿cierto? No se hace ninguno. Si hay un error, entonces aquí nosotros tenemos el begin y el commit transaction y el begin try y en try para. Entonces recuerdan que, por ejemplo, en Java o en C#, bueno, siempre hay una cuestión hay un trozo de código que está delimitado por por un try y un catch, ¿cierto? Entonces en el try es donde se colocan las instrucciones si no hubo ningún error. Y en el catch es donde se coloca pues como el error que ha ocurrido. Entonces, si ocurrió un error aquí en en el momento en que está haciendo estas transacciones, entonces el error debe aparecer acá, ¿cierto? Es aquí en Begin Catch, ¿qué se hace? Se muestra el error y devuelve la transacción. O sea, no, si se insertó aquí y después cuando iba a insertar aquí hubo un error, entonces debe devolver la transacción para que quede como si no se hubiera insertado nada. Entonces, ese es el objetivo de pues, de las transacciones. Entonces, aquí se muestra, pues, cuál sería haciéndolo, pues, sin stop procedure ni nada, sino, pues, colocando valores pues quemados, pero la verdad es difícil porque, por ejemplo, aquí, si nosotros fuéramos a insertar en un préstamo, en la tabla préstamo, pues en este caso, bueno, esto es eh, vamos a usar acá la base de datos de préstamo. Es muy difícil porque, pues muy difícil hacerlo aquí, insertar acá y otra vez acá, sin esto procedido, porque resulta que el ID préstamo lo genera automáticamente el manejador de base de datos y este ID préstamo es el que debe luego insertarse aquí en el detalle préstamo. Entonces, como no se sabe cuál es, porque muchas veces cuando aquí se va a hacer una inserción, si se ha borrado antes pues un préstamo, él sigue no con 16, sino con 17, pues, o con 18. Supongamos que aquí está en 16 y se generó un préstamo 17, pero luego se borró. Entonces ya el próximo que él, por lo general, pues, el próximo que él genera es el 18, no el 17, pues, que se borró. Entonces, miremos cómo se hace con el stop procedure, ¿cierto? Pues aquí se colocan lo que se va a insertar en ambas tablas, ¿cierto? Porque tenemos aquí la tabla de préstamo biblioteca, entonces aquí se va a insertar en el préstamo el ID del usuario y la fecha de préstamo, ¿cierto? Se puso aquí fecha de inicio. Y en el detalle se va a insertar el código del préstamo, el código del libro y la fecha de devolución, ¿cierto? O sea que en realidad nosotros necesitamos colocar como parámetros el código del usuario, el código del usuario aquí, la fecha, el código del usuario, la fecha de inicio, ¿cierto? O sea, aquí
ustedes observan que aquí está el código del usuario, el código del libro, ¿cierto? La fecha de inicio no, porque la fecha de inicio puede ser la fecha de hoy, ¿cierto? Entonces, código de usuario, código del libro. Y la fecha de inicio sería la fecha pues que se va a hacer hoy, o sea, la fecha de hoy. Y la fecha de evolución puede ser la fecha de hoy más, por ejemplo, 15 días, ¿cierto? Entonces, por eso solamente en este caso, solamente necesitamos el usuario y el libro. Y aquí un campo, mire que este campo es diferente a los otros, estos son de entrada, en este caso pues son de entrada y este es de salida, ¿cierto? Este mismo stop procedure pues está ahí en la documentación, ¿cierto? Entonces, solamente necesitamos este que es de salida, que nos indica si el proceso fue exitoso o no fue exitoso. ¿Cierto? Entonces, esos son los parámetros pues que necesitamos. Aquí declaramos una variable, que esta variable indica pues la fecha de evolución, porque la vamos a calcular. La fecha de hoy no la necesitamos, la fecha de préstamo no la necesitamos porque es la fecha de hoy, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros definimos, bueno, la fecha de evolución, ¿cuál es? Es la fecha de hoy, porque la fecha de hoy la podemos obtener con esta función, que es day, más 10 días, ¿cierto? Esta es la función que ustedes ya habían visto antes, day, add, ¿cierto? En día yo puedo aumentar 10, y ¿a quién le estoy aumentando? A la fecha de hoy, ¿cierto? Y esa sería la fecha de evolución, que miren que aquí se puso de tipo data. Aquí está el trocito de código con BeginTran, donde tiene aquí la transacción. Aquí estamos insertando datos en la tabla de préstamo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estamos llevando? Pues lo que mandamos como parámetro, ¿cierto? El usuario, que lo mandamos como parámetro en el stop procedure, y la fecha de hoy, pues porque eso es lo que tiene esos son los datos que tiene la tabla préstamo, el usuario y la fecha de inicio, o sea, la fecha de hoy. Esta instrucción, pues esta sí era para que ustedes la investigaran, pero bueno, ya la tenemos pues aquí. O sea, ¿esto cómo se obtiene? Pues buscando uno por internet, ¿cierto? ¿Cómo puedo obtener la fecha, aquí se acabó de insertar un préstamo, ¿cierto? Aquí en esta instrucción. Pero entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál fue como el ID de préstamo es un valor que se genera en forma automática? Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál fue el último? Este muchacho siempre, un alumno que siempre me llama hasta ahora, espéreme un momentico, y hasta ahora yo no lo puedo atender. Diego, buenos días, buenas noches. Diego, no te puedo atender porque otra vez estoy en clase. Llámame ahorita a las 7, ¿sí? A las 7. No, tranquilo. Qué pena con ustedes, jóvenes, pero hay un estudiante que desde ayer me está llamando hasta ahora porque tiene una duda, pero siempre me llama es cuando estoy pues en una asesoría, pues cuando estoy pues con ustedes o en otra asignatura. Entonces, ni modo. Profe, Sí. qué pena, pues ya que aprovechando la interrupción, pues me olvidó preguntarle, para uno llamar como a la atención, digamos, ¿cómo le dijera? Para preguntar un tema del gimnasio, ¿qué horario tiene uno para uno poder llamar? Incluso usted me ha Eh, compartido la línea, pero no sé cómo, en qué horario puedo llamar que me conteste, será en horario de oficina, me imagino. sí. Si quiere hagamos una cosa. El jueves, el jueves yo voy allá yo estoy en el ITM, ¿cierto? Yo estoy en el Sí, ITM el ITM de fraternidad. ¿Cuál de los dos te sirve? ¿Fraternidad o Robledo? cualquiera de los dos, profe. Tienes que llamarme el jueves, más o menos pues por la tarde, puede ser a las 2 más o menos. Y entonces yo voy allá al gimnasio y te hago la averiguación.
Ok, profe, entonces, porque bueno, sí, esa sería la forma, porque yo te di te di el teléfono, sí, profe, se me dio el número de línea, pero en pero que semana no me te queda contestan, difícil. ok. En una vez no me contestaron y después no sé si porque llamé muy temprano, como a las 7:30, no sé. Ah, sí, sí, tiene que ser en un horario, pues, sí, de oficina, pues a las 8, ¿cierto? A las 10, más o menos a esa hora. Pero si Igualmente, profe, quieren, mañana trato de comunicarme y si no logro, la molesto entonces el jueves para que me colabore con eso, por favor. sí, 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 exacto. Pues, ¿quieres ir al gimnasio? Sí, sí, pero necesito preguntar cómo que lo maneja. No sé si quedará abierto en vacaciones o en vacaciones queda cerrado. Ah, yo no sé. Ahí sí me corchaste. Yo creo que vacaciones no. Yo creo que vacaciones no. Qué Porque, pena, yo meto la cuchara como para continuar con el tema de la clase. El compañero puede verificar el Instagram de ITMWI3, que ahí tienen directamente la información del gimnasio, números actualizados, horarios, disponibilidad en vacaciones y cualquier otra dudita, él te contacte directamente con los encargados del gimnasio. Ok, compañero, muchas gracias por la información. gracias, David. Bueno, entonces, aquí en esta parte, entonces aquí se inserta en préstamo y esta instrucción es la que nos permite nosotros saber como cuál es la última, el último, cómo obtener el último identificador del préstamo. Pero esto, pues, aquí está esto, pero la gracia era que ustedes pues lo hubieran investigado, ¿cierto? Porque uno puede por aquí investigar, ¿cierto? ¿De qué forma se puede obtener el último identity de una tabla en SQL Server? Algo así pues, ¿cierto? Entonces aquí dice varias formas pues que se deben hacer, ¿cierto? Siendo las más comunes usar las funciones scope identity, arroba identity o identity después de una inserción. La función scope identity es la más recomendada porque devuelve el último ID generado dentro del ámbito y la sesión actual, evitando problemas con triggers anidados, ¿cierto? Entonces, él aquí explica cómo, explica con un ejemplo, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, inserto en la tabla y luego le doy, luego selecciona esto y aquí me muestra pues el valor que se insertó, ¿cierto? Aquí dice que esta es la más segura, que porque bueno, aquí está este otro, yo miro cuál estamos usando nosotros acá. Ah, bueno, nosotros estamos usando precisamente la función, ¿cierto? Pero mire que esto no se colocó eso así, como así, sino que es que aquí se explica cómo usarlo, pues aquí se explica cómo se utiliza, porque esto es lo más importante, porque pues, ¿cierto? Por aquí también, mire que aquí también, ya relacionado con Microsoft, aquí explica, Code Identity devuelve el último valor de la identidad generado para cualquier tabla, ¿cierto? Porque de nada sirve pues, sí, esta es la forma como se hace y listo. Acuerden que lo más importante es uno ser muy proactivo, ¿cierto? Investigar, indagar, ¿cierto? Cómo resolver un problema, no solamente en este ámbito, sino en cualquier situación, ¿cierto? Porque realmente nosotros en este tema de desarrollo de software no es uno conocer, sino cómo, no es conocer, es que yo conozco cómo, ya lo sé porque eso me lo explicaron allá, no, más que todo es ser proactivo y ante un problema, ante una situación, pues saber cómo investigo. Entonces, ¿cómo investigo yo? Busco en internet, busco en foros, busco utilizando ChatGPT, buscando la inteligencia artificial, ¿cierto? Para poder mire que esto está aquí en inteligencia artificial, pero está también aquí en otras páginas de Microsoft, ¿cierto? Entonces, es buscar pues en los diferentes medios, miren que aquí está también cómo hacerlo y mirar cuál puede ser pues la mejor opción para poder realizar pues ese proceso, ¿cierto?
Entonces sí, es mucho de búsqueda de saber cuál es la mejor solución, de investigar, indagar. Eso pues a lo que los invito pues que debemos pues hacer, porque uno dice, bueno, utilices tú ya. No, vamos, hay que buscar, ¿cierto? Hay que indagar, hay que mirar cómo solucionar el problema, como lo hemos estado haciendo en estos, como lo estamos haciendo últimamente, varios estudiantes han venido acá, han estado acá haciendo los ejercicios, entre ellos pues Carlos Steven, y vamos investigando, vamos indagando cómo solucionar pues un problema, una situación, además del contenido que tenemos. Entonces esto me da el último, aquí puedo mirar, pues aquí se imprime ese valor, aunque, bueno, se imprime ese valor y aquí se inserta en detalle préstamo. Entonces, ¿qué se inserta? Se inserta el valor, o sea, del último identity que se obtuvo, ¿cierto? Este último identity. Para eso es que necesitamos esta función, porque como que ustedes observan acá, esta es una relación de uno a muchos. Entonces, el ID que está aquí, ¿cierto? Como es de uno a muchos, entonces la clave principal de acá yo la tengo que copiar acá, ¿cierto? En este caso, pues, tengo que copiarlo acá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Este valor del el préstamo que se acabó de generar cuando se insertó, ese es el que yo tengo que insertar acá, ¿cierto? En el detalle de préstamo, porque hay una relación de uno a muchos. Entonces copio la clave principal de esta, la copio en esta y ya viene a ser clave foránea, ¿cierto? Ahí se termina la transacción. El estado, entonces, esta variable acá, que la tenemos como un parámetro de salida, ¿cierto? Entonces le colocamos pues de que fue exitoso y ahí se termina pues el begin tran y el end tran, ¿cierto? Esto es si todo fue exitoso, pero si no fue exitoso, si en algún momento se apagó la luz, pues hubo algo y resulta que la transacción no se pudo hacer completamente, entonces tenemos que colocar una instrucción diciendo, bueno, ha ocurrido un error, se aborta la transacción, ¿cierto? El sistema informa al usuario y se deshace la transacción, por lo que todo volverá a estar como si nada hubiera ocurrido. O sea, se insertó aquí, se insertó aquí, ocurrió un error y no se pudo insertar acá. Entonces se tiene que volver la transacción de préstamo, como si no hubiera nunca insertado nada en préstamo, ¿cierto? Entonces se hace un rollback de la transacción y se coloca el estado pues en fallido, ¿cierto? Entonces, esta es la instrucción, el stop procedure por el que ustedes también se pueden guiar, además del que hizo pues el compañero. Entonces, aquí nosotros estamos en la tabla préstamos, creo que es en la tabla préstamos donde vamos a hacerle aquí préstamos, estamos aquí para que estén préstamos, tenemos que mirar aquí en cuál estamos acá. Aquí ejecutamos las instrucciones. Recuerden, en el video está explicadito paso a paso y se hace paso a paso. No, se hace desde el principio, ¿cierto? Aquí lo estamos haciendo ya hecho, pues porque pues ya está el video donde se hace paso a paso. Aquí se ejecuta esto, todo el stop procedure. Miremos que no saque error. Bueno, ahí se ejecutó. O sea, ahí se ejecutó, no, ahí se ejecutó el script. O sea, aquí se creó el stop procedure, ¿cierto? Se creó el stop procedure, es decir, que ya queda aquí dentro de la base de datos. Aquí está en forma programática. Aquí está en la parte de stop procedures. Miremos qué decirlo. Insertar libro detalle. Aquí están los parámetros. Bueno, etc. Entonces, ahí ya está dentro de la base de datos. Y ya nos queda ejecutar el stop procedure. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Recordemos que es con la instrucción exec, el nombre del stop procedure, insertar detalle del libro, ¿cierto? Lo tenemos aquí, insertar libro detalle. Aquí colocamos los parámetros, la variable de salida, ¿cierto? Esta es una variable de salida, por eso se coloca
el parámetro como tal, porque es la salida. Y aquí, con este select resultado, me muestra esa salida. Esto aquí que colocamos, miremos en el stop procedure, miremos aquí los parámetros, es el ID usuario y el ID libro. Y el estado, mire que aquí, si nosotros lo vemos aquí, aquí ve que esto es un valor de entrada, de salida, perdón. Dice que es de entrada y salida. O sea, nos muestra un valor, ¿cierto? Retorna un valor, pues, un valor entero, ¿cierto? Entonces, aquí lo declaramos. Pues aquí ejecutamos esa instrucción. Entonces, primero lo vamos a hacer, pues, como que va a ser exitoso. Es decir, vamos a colocar, como no podemos aquí hacer pues, hacer la simulación de que como se fuera a ir la luz, porque es muy difícil, pues, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con un usuario y un libro existentes, ¿cierto? O sea, que no hay ningún problema y simplemente se inserta y listo. Entonces vamos a mirar aquí en un préstamo y en detalle préstamo lo que tenemos en el momento para ver si sí se inserta o no. Entonces en préstamo nosotros tenemos hasta el préstamo 11 y en detalle préstamo tenemos hasta, bueno, este ID detalle que, bueno, no sé por qué, como que generó hasta el 4 y después generó estos números, el 10, 20. O sea que tiene que generarme el préstamo, ay, perdón, aquí viene hasta el 26. Tiene que generar un préstamo mayor a 26, puede ser 27, ¿cierto? Y aquí uno mayor a 10, 18. Entonces miremos si nos hace esa inserción. Vamos a colocar el usuario 5 y el usuario 9. Miremos si esos sí existen. 5 y 9. Entonces usuario. Hay que mirar esa validación. El usuario 5 sí existe. Y el libro, y vamos a mirar si el libro 9 no existe. Vamos a colocar el libro 8. ¿Cierto? Porque no, pues debería sacar un error. Coloquemos el 8, ¿cierto? Y recordemos que préstamo y detalle préstamo, volvámoslo a mirar, porque a mí ya se me olvidó en cuál es que iba. Esta está en 26, ¿cierto? Está en 26 y esta está en 10, 10. Entonces ejecutémoslo. Aquí le declaramos la variable pues de salida, ¿cierto? Le decimos que es un varchar de 10. Permíteme un momentico, yo veo el stop procedure. Sí, es un varchar de 10 y que es de salida. Entonces lo declaramos, lo ejecutamos, mandamos los parámetros, colocamos la variable de salida y aquí cuando decimos select resultados es porque me va a mostrar el valor del resultado. ¿Y qué valor me debería demostrar? Me debería mostrar un valor exitoso, ¿cierto? Porque aquí yo le estoy asignando, dentro del try le estoy diciendo que es exitoso. Entonces vamos a mirarlo. Ay, perdón, me bajé mucho. Como les digo, esto está pues explicadito paso a paso en el... Entonces miremos a ver si nos lo ejecuta. Me dice entonces que fue exitoso, ¿cierto? Vamos a mirar si no lo insertó bien. Entonces aquí nosotros le decimos select asterisco préstamo y aquí le decimos select asterisco from detalle préstamo porque fueron los dos donde se insertó. Detalle préstamo. Bueno, aquí me insertó el 28. Aquí me lo puso descendentemente. Digámosle que nos lo muestre ascendentemente. Entonces aquí ya me muestra el 28. Recuerde que estaba en 26. Seguramente hubo un borrado del 27 y por eso no siguió con el 27. Y aquí ya me hizo otro. Aquí me lo puso el ID préstamo, me lo puso el 28, ¿cierto? Porque tiene que ser el mismo del encabezado y el ID libro es el 8.
¿cierto? Ahí me lo insertó bien. Esa es la validación que tienen ustedes pues que hacer, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos mirar cuándo ocurre un error, entonces vamos a hacerlo con un usuario que exista, pues, y con un libro que no existe, que es el libro 9 o el libro 10. Porque si nosotros nos fijamos aquí en libro y en usuario, pues nosotros podemos aquí observar que el libro 5 sí existe, pero que los libros no hay sino hasta 8, o sea que, por ejemplo, el libro 10 no existe. Si no existe, entonces él va a poder insertar en la tabla préstamo. O sea, si nosotros aquí observamos préstamo y detalle préstamo, perdón. Nosotros aquí observamos que, por ejemplo, el préstamo, nosotros vamos a necesitar el usuario. Entonces aquí me va a insertar bien porque el usuario 5 existe, ¿cierto? Pero en detalle préstamo, el libro, aquí tenemos que insertar no solamente el préstamo, sino también el libro, ¿cierto? Y ya habíamos observado que el libro 10 no existe. O sea que va a insertar en el primero y en el segundo no. O sea, va a insertar en préstamo, pero no va a insertar el libro. Entonces, luego de insertar, él va a devolver la transacción, ¿cierto? Entonces, él va a venir por acá, va a insertar en préstamo porque no hay ningún problema, pero en detalle préstamo no va a poder insertar porque el ID del libro es inexistente. Cuando él viene acá, él dice, bueno, ocurrió un error, no pudo insertar acá. Como está dentro de una transacción, entonces él va a venir acá. Si no estuviera dentro de una transacción, entonces ya quedaría esto cojo. O sea, solamente insertaría en préstamo y en detalle préstamo no insertaría. Pero como está dentro de una transacción, entonces dentro de una transacción y tiene el begin catch, ¿cierto? Y el end catch. Entonces él viene acá, dice, ha ocurrido un error, se aborta la transacción, ¿cierto? Que creo que esto no lo muestra, sino que lo que hace es que devuelve la transacción y el estado lo coloca como fallido. Entonces eso sería lo que él haría acá. Entonces vamos a hacerlo acá, a ver qué nos coloca. Entonces recuerden el resultado, le colocamos el usuario y el libro, y en resultado debe salir que es pues fallido. Aquí ya sale que está fallido y no nos debió haber insertado datos en el encabezado y en el detalle, ¿cierto? O sea, el préstamo debería haber quedado en 28. Aquí nos quedó en 28, es decir, no insertó absolutamente nada. Entonces, ese es el objetivo de lo que es la transacción. Ya el próximo martes miramos entonces la parte de cursores y ya los otros temas pues que hemos estado pues mirando. ¿Les parece? A ver, sí, me parece bien. Bueno, entonces, Brian, no, y de todas maneras, cualquier duda que tengan, por ejemplo, si ustedes ya lo están empezando a hacer, entonces también lo podemos ver el jueves, ¿cierto? No es que yo ya estoy haciendo eso, pero no me funciona esto, entonces lo podemos también ver el jueves y el próximo martes también. O si no tiene nadie ninguna duda, entonces seguimos haciendo ejercicios de esto, o si alguien lo quiere hacer el del trabajo de ustedes, lo podemos hacer también acá, el próximo jueves. Así que bienvenidos sean el jueves, pues el que quiera. Bueno, muchísimas gracias. Que de pronto algo que quieran decir, bien pueda.